Hola, pues vamos a ver de la parte de aplicaciones de la trigonometría el primer vídeo que he hecho de ejercicios de 3, de matemáticas de cuarto de la ESO. Primero os he puesto los enunciados con las figuras que corresponden a cada uno de ellos y luego ya empezaré a resolverlos. Pues vamos con el ejercicio 1 que nos dice: en el momento en que los rayos de luz forman un ángulo de 60 grados con la horizontal, la sombra que proyecta un árbol es de 2,6 metros. ¿Cuánto mide el árbol? Bueno, en estos ejercicios veréis que en muchísimos casos hay que hacer un esquema primero para saber qué razón trigonométrica tenemos que utilizar. Entonces representamos primero un esquema de la situación, veis ahí la figura, y para obtener la altura del árbol se busca la razón trigonométrica que relaciona la incógnita con los datos que se conocen. En este caso, como me dan el ángulo y la altura, la base, que es C, y me piden la altura, pues utilizo la tangente de 60, que es h partido por 2,6, que me da 4,5. El árbol mide aproximadamente 4,5 metros. En el ejercicio 2 me da una figura con 4 apartados y me dice que resuelva los triángulos. En el triángulo del apartado A tenemos dos catetos, así que podremos calcular la hipotenusa, que me da 4 raíz de 5, y a partir de la tangente podemos calcular tanto el ángulo B como el C. Tangente de B es 4 octavos, o sea que B vale 26 grados 54 minutos, y la tangente de C lo mismo, es 8 cuartos, que es 63 grados 26 minutos. En este tipo de ejercicios os aconsejo que siempre que podáis utilicéis los datos que os da el ejercicio y no los que vayáis obteniendo vosotros al hacer el ejercicio. Seguimos en el ejercicio 2 con el resto de los triángulos. Vamos con el triángulo del apartado B. Lo primero que calculamos es el lado C, haciendo Pitágoras, me da raíz de 13. Y ahora para calcular B utilizamos el seno, que es 6 séptimos, así que B es 58 grados 59 minutos. Y para calcular C utilizamos el coseno, que es 6 séptimos, así que B es el arco coseno de 6 séptimos, 31 grados. En el apartado C, como nos dan dos lados, hacemos el seno de 45, que es 2 partido por B, que me da raíz de 2. El coseno de 45, que es 2 partido por C, que también me da raíz de 2. Y B sería 45. Y el apartado C, que es el seno de 30, igual a B partido por 8. B sería 8 seno de 30, que son 4 centímetros. En el apartado coseno de 30 es A partido por 8, que A valdría 8 coseno de 30, es 4 raíz de 3. Y el ángulo B serían 60 centímetros. En el ejercicio 3 me pide que resuelva 4 triángulos. No os voy a leer porque voy a hacer un dibujo de cada uno. En el apartado A, ahí veis lo que me sale, me da que el ángulo recto es A. Tengo un ángulo C que es de 43 grados y un lado que es 5 centímetros. Vale, utilizo el ángulo C con el seno, que sería C partido por 5, así que C valdría 3,41 centímetros. Utilizo también 43 con su coseno, que sería B partido por 5, y así calculo el otro lado, que es B, me da 3,66. Y ahora, como los tres ángulos tienen que sumar 180, el ángulo B sería 47. En el apartado B me dan dos lados, así que calculo la hipotenusa por Pitágoras, me da 10 centímetros. Y los otros dos ángulos los voy a calcular a partir de las tangentes. La tangente de A sería 8 sextos, que me da 53 grados 7 minutos.
y la tangente de C 6 octavos, así que C es 36 grados 52 minutos. En el apartado C me dan un ángulo y la hipotenusa, así que utilizo ese ángulo para calcular los otros dos catetos. El seno de 52 es B partido por 10, así que B me da 7,88. El coseno de 52 sería C partido por 10, C me da 6,16 y el ángulo B sería 38. Aquí tenemos el último apartado D, que nos da un cateto y la hipotenusa. Y entonces hallo el otro cateto por Pitágoras, que me da 13,93. El seno de A sería 5 partido por 13, que son 22 grados 37 minutos. Y el coseno de B, 5 partido por 13, así que B me da 67 grados 22 minutos. En el ejercicio 4 me pide que calcule la altura de los dos triángulos que me ponen ahí en la figura. Entonces en el apartado A la altura la calculo con el triángulo rectángulo que se me genera a la izquierda entre la altura y el ángulo de 35. Así que el seno de 35 es h partido por 4, así que h vale 2,29 metros. Y en el apartado B la h sería un cateto, así que utilizo Pitágoras y me da 3,6 centímetros. En el ejercicio 5 me dicen, desde un punto situado a 200 metros del pie de un edificio, se ve la antena de la azotea bajo un ángulo de 60 grados. ¿A qué altura se encuentra el extremo de la antena? Hacemos el dibujo. El cateto de base serían los 200 metros, el ángulo con el que se ve serían 60 y h la altura que buscamos, así que utilizamos la tangente, que es h partido por 200, así que h sería 346,41 metros, mediría estaría la altura de la antena. En el ejercicio 6 me ponen una figura y me preguntan qué altura alcanza la cometa. Aquí hay que tener en cuenta la longitud de la cuerda de la cometa más la longitud de la cometa, que me la ponen por separado, así que la hipotenusa en realidad sería 25 más 1,5, 26,5 metros. Para calcular la altura utilizamos el seno. El seno de 70 es h partido de 26,5, así que la altura que alcanza la cometa serían 24,9 metros. En el ejercicio 7 me dice, se ha colocado un proyector sobre un trípode de 1,2 metros y a una distancia de 5 metros de la pantalla medida en la horizontal. La imagen proyectada está a 3 metros del suelo. ¿Qué inclinación sobre la horizontal tiene el foco del proyector? Y aquí a la hora de hacer el dibujo lo que tenemos que tener en cuenta es que el proyector está por encima del suelo 1,2 metros, así que la altura del triángulo rectángulo que se forma sería 3 menos 1,2, así que la tangente del ángulo es 3 menos 1,2 partido por 5, me da 0,36 y el ángulo alfa sería el arco tangente de 0,36, que es 19 grados 47 minutos. El ejercicio 8 me dice, desde un punto del suelo se ve la altura de una torre con un ángulo de elevación de 48 grados. Si se retroceden 30 metros se ve la torre bajo un ángulo de 24 grados. Calcula la altura de la torre. El ángulo de elevación siempre se refiere al ángulo formado por la visual y la horizontal. Y tenemos que hacer un dibujo para saber la situación que tenemos. Ahí lo veis. Si tomamos el triángulo que tiene de ángulo 48 grados, la tangente de 48 es h partido por x, así que h sería x tangente de 48. Y si tomamos el triángulo grande con el ángulo de 24 grados, la tangente de 24 sería h partido de x más 30, así que h es x más 30 por tangente de 24. Esto es como si fuera un sistema y como si hiciéramos igualación, igualamos estas dos expresiones, nos da una ecuación en x, juntamos términos y me sale que x vale 20,07. Sustituyo en una de las dos expresiones de h y me da que la altura
que tiene la torre son 22,3 metros. En el ejercicio 9 me dice, desde la altura de un río se ve un árbol en la orilla bajo un ángulo de 40 grados. Si se retrocede en 4 metros, se ve bajo un ángulo de 28. Calcula la altura del árbol y la anchura del río. Y aunque nos pone la figura ahí, yo he hecho otra figura para verlo mejor. Y hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Cogemos primero el triángulo de 28 grados, me sale que h, la tangente de 28 es h partido de x más 4, despejo h. Y luego cojo el otro triángulo, la tangente de 40 es h partido por x y despejo también h. Igualo las dos expresiones, me queda una ecuación de primer grado en x y me sale que x vale 6,84 metros. Sustituyo en una de las dos ecuaciones de arriba y h me da 5,75, así que la anchura del río es 6,84 metros y la altura del árbol 5,75 metros. En el ejercicio 10 me dicen, una escalera de 6 metros, se ve ahí en la figura 5, de longitud está apoyada sobre la ventana de un edificio situada a 4,5 metros del suelo. Si bascula sobre su base, se apoya en una farola que mide 3,20 metros situada en la misma acera. Lo primero me preguntan con qué ángulo de inclinación está apoyada la escalera sobre la ventana y si se apoya sobre la farola y que calcule la distancia entre la fachada y la farola. Vale, he llamado alfa al ángulo que forma la escalera contra el edificio y beta al ángulo que forma contra la farola. Entonces 6 es lo que mide la escalera, 4,5 la altura en el edificio y 3,2 la altura en la farola. Así que el seno de alfa será 4,5 entre 6 y alfa me da 48 grados 35 minutos. Y el seno de beta será 3,2 entre 6, con lo cual alfa será 32 grados 20 minutos. Para el apartado B, llamo x a la distancia del pie de la escalera al edificio e y de la pie de la escalera a la farola. Solo tengo que aplicar Pitágoras en cada uno de los casos y la distancia entre el edificio y la farola es la suma que me da en los resultados anteriores, así que la distancia es de 9,05 metros. El ejercicio 11 me da 4 triángulos y me pide que calcule el lado desconocido en cada uno de ellos. Vale, en el triángulo A utilizamos el teorema del seno. Como me dan dos ángulos, calculo el otro, el que me falta, que serían 79 grados, así que sería un triángulo isósceles. Con el teorema del seno, A seno de A es igual a B seno de B, así que A vale 20,96 y si hago lo mismo con el lado C, me da lo mismo, 20,96, porque ya habíamos dicho que era isósceles. En el ejercicio B, en el triángulo B, utilizamos también el teorema del seno. Como también me dan dos ángulos, calculo el ángulo que me falta, que sería 35 grados, y utilizo el teorema del seno para calcular A, que me da 4,03 centímetros, y lo mismo para calcular B, que me da 20,96 centímetros. En el triángulo C también primero calculo el ángulo que me falta, que son 47,2 grados. Utilizo el teorema del seno para calcular B, que me da 5, y lo mismo para calcular C, que me da 4 centímetros. Y el triángulo D del ejercicio 11, utilizo el teorema del seno para calcular el seno, como solo me dan un ángulo y dos lados, para calcular el ángulo C, que me da 53 grados 7 minutos. Ahora calculo el otro ángulo que me falta, me da 34 grados 67 minutos. Y con el teorema del seno calculo el lado que me falta, que es A, que me da 8,58 centímetros. En el ejercicio 12
me dice que hallé en los dos triángulos que me dan el lado A. Entonces dibujo en el apartado A dibujo el primer triángulo, y como me dan dos ángulos y el lado B, puedo calcular con este lado y el seno de B, puedo calcular A por el teorema del seno, me da 3,13 centímetros. En el apartado B necesito calcular el lado A y utilizo también el teorema del seno para calcular. No está aquí el último apartado del ejercicio 12. Para calcular el lado A primero necesito el ángulo A, que lo calculo restando de 180, me da 59 grados, y aplico el teorema del seno y A me da 5,47 centímetros. En el ejercicio 13 me dan varios triángulos y también me piden que calcule los ángulos restantes. Entonces en el apartado A, veis ahí el triángulo que me dan dos lados y un ángulo, así que con el teorema del seno calculo el ángulo C, que me da 62 grados, y el ángulo B lo calculo restando de 180 y me da 53 grados. En el apartado B también me dan dos lados y un ángulo. Al aplicar el teorema del seno me sale que el ángulo B es igual que C, 41, así que A vale 98. El ejercicio 14 me dice: encuentra el tercer lado de un recinto triangular si dos de sus lados miden 100 metros y 120 metros y forman un ángulo de 60 grados. Vamos a llamar A al tercer lado del recinto circular. Como me dan dos lados y un ángulo que lo forman, aplico el teorema del coseno. A cuadrado igual a 100 al cuadrado más 120 al cuadrado menos 2 por 100 por 120 por el coseno de 60, y me sale que A es 11,36 metros. Así que el tercer lado, 111,36 metros, perdón. Así que el tercer lado del recinto triangular es 111,36. En el ejercicio 15 me pide que calcule el valor desconocido de los triángulos de la figura que se ve ahí a continuación. En el apartado A me piden el lado B, así que aplico el teorema del coseno y me sale que B vale 3,12. En el triángulo B me piden el lado C, así que aplico el teorema del coseno para C y me sale que vale 32,18 centímetros. En el apartado C me piden el lado B, hago lo mismo y me da 36,07 centímetros. Y en el apartado D tengo que hacer lo mismo, me piden A, y aplicando el teorema del coseno me sale que A son 6,36 centímetros. En el ejercicio 16 me da dos triángulos en los que se conocen los tres lados y me piden que calcule el ángulo A. Así que aplico el teorema del coseno en cada uno de los casos, y en el apartado A me da que el ángulo A mide 126 grados 51 minutos, y en el apartado B, aplicando también el teorema del coseno, me da que A vale 22 grados 1 minuto. En el ejercicio 17 me dice: si las piernas de un patinador miden 130 centímetros de largo cada una, ¿qué ángulo forman si esta traza una circunferencia de diámetro 90 centímetros al girar? He hecho un dibujo, un esquema para que veáis cuál es la situación, y he aplicado el teorema del coseno porque el ángulo que quiero saber es A. Así que si aplicando el teorema del coseno me sale que A vale 40 grados 32 minutos. El ejercicio 18 me da dos triángulos y me pide que los resuelva. En el apartado A dibujo los datos que me dan un ángulo, el C, y dos lados, el A y el B. Así que aplico el teorema del coseno para calcular el lado C. Me sale que C es igual a 18,52 centímetros.
Vuelvo a aplicar el teorema del coseno, pero esta vez para calcular uno de los ángulos, el ángulo A, y me sale que el ángulo A son 56 grados 16 minutos. Ahora, como tengo dos ángulos, podría hacer la resta con 180, pero vuelvo a aplicar el teorema del coseno para calcular B y me da 85 grados 48 minutos. Lo podéis hacer como queráis. En este caso me sale que es un triángulo acutángulo escaleno. En el apartado B me da un triángulo con 3 lados, así que no me queda más remedio que utilizar el teorema del coseno para calcular primero el ángulo A, que me da 12 grados 54 minutos, y otra vez para calcular el ángulo C, que me da 125 grados 1 minuto. Así que B lo calculo restando y me da 42 grados 3 minutos. Es un triángulo obtusángulo escaleno. Bueno, así termino con el primer vídeo de ejercicios de aplicaciones de trigonometría de matemáticas de cuarto de la ESO. Me llamo Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis mi página web donde podréis encontrar más ejercicios y mi dirección de correo electrónico por si necesitáis poneros en contacto conmigo. Gracias. Espero que os haya servido, que os haya gustado, y si ha sido así, pues daros las gracias y que deis un like. Gracias.